actualmente existe. Empezaremos directamente, todos nosotros, la primera etapa de nuestra vida, la etapa preconcepcional, la etapa gestacional. Es importante destacar que el pregestacional en una madre va a afectar directamente a algunas patologías, está ligada directamente a algunas patologías en el feto. El IMC bajo se relaciona directamente con bajo peso al nacer, una restricción de crecimiento intrauterino. El IMC alto se asocia a una macrosomía, preeclampsia, pueden haber algunas anomalías congénitas desarrolladas o secundaria a la preeclampsia, las alteraciones de la historia natural de la enfermedad, la muerte fetal. Por lo tanto, es importante que consideremos los ajustes reales en el embarazo. Hay un mito de el mundo es mundo, que la mujer debería consumir el doble de lo que consume, por eso que tiene 2 vidas adentro. Evidentemente no es cierto, hay un aumento calórico moderado por cada trimestre. En el primer trimestre hablamos más o menos de unas 100 kilocalorías por día. En el segundo trimestre esto puede aumentar a 330 a 340 kilocalorías con un aporte proteínico aumentado de 25 proteínas por día, mientras que en el tercer trimestre esto puede llegar a aumentar hasta unas 500, 550 kilocalorías por día. Fisiológicamente en el embarazo hay un aumento de volumen a nivel plasmático, más o menos un 50%, lo cual hace que haya una disminución en el hematocrito y una hemodilución general de los elementos formes. Esto es fisiológico en esta etapa de la vida, pero también hay un aumento compensatorio de la masa eritrocitaria, por lo cual se requieren mayores cantidades tanto de hierro como de folato para seguir produciendo los elementos formes. En tanto, también hay un aumento del índice metabólico basal, no solo requerimos más calorías, sino un índice metabólico aumentado por todos los procesos que se dan a lo largo de los diferentes trimestres del embarazo, más o menos en un cuarto. Igualmente hay una expansión uterina, una hiperplasia, una hipertrofia, dependiendo de qué trimestre estamos hablando, así como el crecimiento fetal, que todos ellos requieren un valor energético adicional. Entonces, el embarazo desde la perspectiva nutricional se comporta como un estado anabólico temprano y un estado catabólico tardío que va a requerir una redistribución de lo que nosotros hablamos en la primera fase, de cuánto de gasto energético basal puede consumir cada órgano, ¿no? Y este cuarto aumentado puede ir incluso solamente a la circulación, al útero, para poder generar ese negocio. En algunas condiciones patológicas como la diabetes mellitus ya habíamos hablado un poco sobre la fisiopatología de diabetes mellitus, sobre la importancia de la perspectiva nutricional. Entonces, cuando tenemos una paciente con diabetes gestacional o con esta enfermedad metabólica, buscamos un control glicémico estricto, así evitamos la macrosomía y algunos otros efectos epigenéticos del feto. Y buscamos que el manejo dietético busque alimentos que, como no podemos restringir los carbohidratos al 100%, buscar alimentos que tengan un índice glicémico bajo. Hemos hablado de la pasada que estamos interesados con este índice, y buscar una distribución restringida, pero con este tipo de alimentos que nos den un aporte sostenido, que mantengan la curva de glicemia estable. En otros trastornos menos comunes en nuestro medio, como la fenilcetonuria, pues tenemos que brindar una dieta sin la fenilalanina desde la preconcepción para evitar microcefalia, déficits neuronales, déficits intelectuales y alteraciones en el bienestar. Algunas enfermedades infecciosas requieren una consideración nutricional porque tenemos que suspender lactancia, sobre todo si tenemos pacientes con VIH positivo, cuya carga viral sea elevada, pacientes con HPV-1 y 2 que no están controladas, y también pacientes que se le han detectado brucelas o brucelas. Todas ellas restringen la lactancia materna siempre y cuando tengan actividad de la enfermedad por la transmisión vertical. Y en tanto, las dietas vegetarianas, que cada vez están más en boga, requieren una suplementación adicional al B12 que debería ser suplementado en todos los pacientes veganos, también un suplemento de hierro, de DHA y de colina. En el embarazo, entonces, todo dietista nutricionista, desde la perspectiva de la nutrición, debemos valorarlo como un evento, una etapa programadora epigenética con impacto transgeneracional. Si nuestra gestante tiene un IMC bajo, el bajo peso al nacer se ha demostrado que tiene relación directa con una disminución en el aprendizaje, en el neurodesarrollo. Con ello se prevén menores índices de IQ, y eso podría afectar el desarrollo posterior del feto.
De la misma manera, un feto macrosómico tiene mayor riesgo, está directamente relacionado con la obesidad infantil, que a su vez ya está establecido el riesgo aumentado que tienen para desarrollar síndrome metabólico y obesidad de adultos con el posterior diabetes mellitus tipo 2. Entonces es importante porque todos los eventos que pasan a nivel gestacional tienen un impacto en la vida del feto. Simplemente que nace gordito o nace flaquito, sino que tenemos que cuidar no solamente la regulación de la madre, sino una dieta que influye tanto al feto como a la madre. Una vez que se da el parto, es fundamental la lactancia. Hay, desde la perspectiva fisiológica, hay dos fases que nos importan. La primera, que es la lactogénesis, y depende del estímulo de la prolactina, que en pacientes obesas o con diabetes mellitus puede retrasarse, y esto afecta a la nutrición directa del bebé. En tanto que la segunda fase es estimulada, se sostiene por la galactopoiesis, y el efecto de la succión del bebé y del vaciado de la mama son las que perpetúan el mecanismo de la lactancia materna. Entonces, si tenemos un bebé con alguna patología que falla en el medro, o que tiene alguna alteración como una atresia esofágica que no le permite deglutir de manera adecuada, no vamos a tener este feedback positivo de la segunda fase y podemos interrumpir la lactancia materna, afectando tanto a la madre como al bebé. La leche materna tiene una importancia fundamental porque nos aporta desde el primer día en que ustedes están en esta tierra inmunoglobulina A, lactoferrina, lisozimas, oligosacáridos que se pueden interpretar como prebióticos, incluso podemos tener hasta bacterias que actúan como probióticos, tanto los lactobacilos como los bifidobacterios. Igualmente aporta micronutrientes. Recuerden que durante los 6 primeros meses de vida es la única alimentación aceptada para nosotros como mamíferos. Entonces también tiene que estar correctamente proporcionada. Contiene vitamina A, vitamina D, B12, ácidos grasos, y todo esto depende íntimamente del estado nutricional materno. No requiere que estando una puérpera enferma, podría tener consecuencias sobre la lactancia y con ello el bebé. En mujeres embarazadas, entonces, tenemos un requerimiento nutricional aumentado y un requerimiento proteínico aumentado, ya sea en el embarazo, y puede llegar a aumentar aún más en la lactancia. La suplementación de folato debe brindarse a mayor cantidad en el embarazo, sin descuidar también su efecto en la lactancia. Y es importante valorar el yodo, porque podrían existir algunos hipotiroidismos subclínicos que también tienen un efecto posterior a nivel del neurodesarrollo del bebé. Algunos otros componentes importantes, entre ellos el selenio, porque se ha visto que tiene una relación inversa con la presencia de preeclampsia. Mayor cantidad de selenio, valores normales de selenio y menor riesgo de preeclampsia y viceversa. Otros alimentos interesantes en el embarazo es que dependiendo del lugar en donde estemos, ya habíamos visto la sesión pasada, un efecto cultural importante. Si dentro de la sociedad en la que se desenvuelven o realizan esta evaluación en la embarazada hay una alta dependencia al café como elemento cultural, pues muchos de ellos no vamos a quitarlo de todo. Hay cantidades seguras. Hoy por hoy se sabe que la cafeína debería ser brindada con máximo de una contenido de 200 miligramos por día, equivalente a un shot de expreso o más o menos 2 tazas de americano que estamos acostumbrados a beber. El jengibre, es muy útil, sobre todo en el primer trimestre, tiene efectos moderados con respecto a las náuseas, y también hay algunos suplementos que deben ser supervisados, sobre todo la vitamina A, porque la hipervitaminosis o en el embarazo está ligada a la testosterona. Así es que ya habíamos conversado sobre el riesgo de la hipervitaminosis en vitaminas liposolubles. En cuanto al ciclo menstrual, desde la perspectiva nutricional es muy interesante todos los efectos, los targets terapéuticos que podemos tener. Recuerden que el ciclo menstrual está íntimamente ligado al comportamiento del eje hipotálamo y hipófisis ovárico, con algunas implicaciones directas, porque la FSH, por ejemplo, estimula el crecimiento folicular, mientras la LH induce a la ovulación y a la olinización. Entonces, la fase lútea eleva la progesterona tiene efectos directos sobre el control térmico, la sedación, y también discretos a nivel del anabolismo. Algunos otros neurotransmisores tienen fluctuaciones en el ciclo menstrual, la serotonina, dopamina y GABA, y todas ellas pueden afectar tanto la sensación de apetito, de saciedad y el estado de ánimo.
Por ende, podemos tener algunas conclusiones de cómo se afectan en diferentes partes del ciclo. En la menstruación bajan las dos hormonas principales, estrógeno y progesterona, hay una mayor inflamación endometrial, hay pérdida de hierro y mayor sensibilidad. Entonces, podríamos tener algunas implicaciones nutricionales en este caso. En tanto, en la fase folicular aumenta el estrógeno y esto se considera una fase anabólica, con una mayor sensibilidad a la insulina, se pierde un poco el apetito que se muestra en la menstruación y hay una mayor oxidación de las grasas. En la fase ovulatoria, donde es el pico de tanto de LH como FSH, aumenta la temperatura, aumenta el líbido, hay una disminución brusca del apetito y un aumento de la energía basal. Mientras que en la fase lútea hay un aumento sostenido de la progesterona hasta antes de su caída menstrual y hay una fase catabólica, hay una retención hídrica y hay un antojo por esta depuración, por este catabolismo, tanto de carbohidratos como de grasas y una sensibilidad a la insulina reducida. Por tanto, los estrógenos se comportan como una hormona norexígena y está mediada por estímulos de los receptores 5-HT2, que también se encuentran a nivel intestinal. La progesterona tiene un efecto orexígeno, está ligado a ansiedad, disforia, antojos diversos. Y entonces, el aumento del apetito premenstrual se puede ver desde una perspectiva homeostática, las demandas luteales. Quiere decir que un aumento calórico discreto en la fase luteínica es completamente fisiológico si estamos hablando de una representación de 100 a 300 kilocalorías. ¿Listo? Así es que no chicos, es totalmente normal. Algunas otras condiciones que salen fuera de este rango es el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico premenstrual, que tiene un régimen dietario interesante, además de la terapia que se ha evaluado con niveles de recaptación de serotonina, por esta etiología mixta que mezcla pues neurotransmisores, intermediarios inflamatorios y componentes hormonales. Una dieta baja en grasa, rica en carbohidratos complejos, que tenga alguna suplementación con magnesio, vitamina C, calcio, vitamina E, y también que se restrinja a cafeína, sal y alcohol es beneficioso. Todo y todo. Esto debería empezar 8 días antes de la menstruación y se puede evaluar mejorías leves en los síntomas, sobre todo aquellas que tienen caracterizado el síndrome premenstrual. En la dismenorrea primaria, porque el dolor pélvico, la dismenorrea primaria está relacionada a las prostaglandinas proinflamatorias, podríamos suplementar tanto omega 3 y vitamina E, por sus conocidos y ya desarrollados efectos antiinflamatorios. El síndrome ovario poliquístico, como ya hemos visto, es una alteración hormonal, pero que también tiene un componente metabólico, por lo cual es recomendado brindar una dieta con bajo índice glicémico y una reducción de azúcares simples, lo cual, si lo complementamos con el aumento de fibra, podríamos tener buenos resultados. Adicionalmente, en algunos casos se puede suplementar tanto vitamina D, inositol, zinc y omega 3 por los efectos ya antiinflamatorios conocidos. Sobre todo porque aún no se tiene dilucidada la fisiopatología exacta, si vino primero la alteración hormonal en algunos casos y luego desencadena el fenómeno metabólico, o viceversa, si hay un fenómeno metabólico que luego desencadena la alteración hormonal. En cuanto a la amenorrea funcional hipotalámica, es un cuadro que, si bien es cierto, el médico general no le toma la importancia de vida, puede ser causada por excesivo deporte, deportistas de alta competición, pacientes que tienen una falta de dieta importante con los trastornos alimenticios, todos ellos pueden suprimir el eje central y entonces el tratamiento es aumentar el requerimiento calórico para activar nuevamente el eje y buscar normalizar el IMC para que se consiga el equilibrio menstrual. Algunas irregularidades menstruales pueden deberse tanto por deficiencia de hierro, de zinc, de vitamina D, de folato e incluso vitamina B12. Y algunos nutrientes importantes o interesantes, al menos en el ciclo menstrual, son los fitoestrógenos, porque imitan a los estrógenos endógenos y que pueden modular algunos síntomas menstruales leves. Tal igual que la curcumina, encontrada en la cúrcuma, tiene propiedades antiinflamatorias y podría reducir la dismenorrea. Algunos probióticos también tienen un efecto, sobre todo estimulando el eje hipotálamo hipófisis ovárico mediante la intervención directa como parte del eje intestino superior. En tanto, el omega 3, como ya habíamos comentado, puede reducir el estado proinflamatorio, útil en dismenorrea y el síndrome de ovario poliquístico. La nutrición pediátrica es un aspecto relevante, pero que a lo largo del curso lo vamos a tocar en esta oportunidad. Normalmente el dietista nutricionista del paciente pediátrico es el pediatra intensivista o algún endocrino pediatra. Entonces vamos a hablar de algunas nociones generales. Y es que en los primeros 1000 días de vida,
nuevo ser, se establece la microbiota intestinal, se madura el carácter de esta microbiota intestinal, se consolida el patrón de crecimiento del canal que va a seguir nuestro paciente y también se forman conexiones neuronales que van a depender tanto del DHA, que es el metabolismo del omega 3, el hierro, la colina y el zinc. Entonces, cualquier déficit nutricional severo o crónico durante estos primeros 1000 días de vida tienen efectos epigenéticos duraderos en el niño. Por lo tanto, la nutrición tiene que ser supervisada mediante los diferentes marcadores: peso para la edad, talla para la edad, relación de peso-talla. Todos ellos son marcadores internacionales para evaluar justamente los posibles efectos que conllevaría una desnutrición en estos 1000 primeros días de vida. En los 6 primeros meses ya sabemos que se evalúa una lactancia materna exclusiva con un requerimiento tanto calórico como proteínico elevado. Aquí radical, y porque habíamos comentado, la nutrición de la madre también es vital. Cuando se introduce la comida entre los 6 y los 12 meses, el requerimiento tanto energético como proteínico disminuye discretamente y también puede aparecer anemia. Es un trastorno relativamente común por la reintroducción de los alimentos y la presencia de la lactancia de tipo mixto. En la primera infancia, el requerimiento calórico normalmente se suele calcular por metro cuadrado, por lo cual ya sabemos una estandarización más aproximada entre 1000 y 1300 kilocalorías, donde el requerimiento de proteínas ya se va estabilizando más. Aquí hay desarrollo tanto de las preferencias personales del niño, pueden aparecer sensibilidades, o mejor dicho, selectividades a algunos alimentos. Y en terminada la primera infancia, en la niñez como tal, hay una disminución progresiva del requerimiento de proteínas porque se establece el patrón de crecimiento y encontramos un canal más sostenible. No se olviden entonces que la leche materna tiene muchos componentes: inmunoglobulinas, otros inflamatorios, prebióticos, probióticos, pueden existir incluso leucocitos vivos y es necesario evaluar una suplementación siempre y cuando requiramos, pues, se evalúe que no hay cantidades suficientes de vitamina D, si la madre es vegana, hay que solicitar vitamina B12 y el hierro, sobre todo si hemos evaluado un bajo peso al nacer o hay una exclusividad de la lactancia materna por rechazo al alimento prolongado en el niño. La leche materna tiene efectos demostrados con infecciones respiratorias, también tiene efectos inversos por el tiempo de uso o la intensidad de uso de la lactancia materna con diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal y obesidad en los adultos. Se comporta como un factor protector, entonces es importante que podamos proveer de lactancia materna exclusiva, sobre todo en estos primeros 6 meses. No obstante, cuando empieza el destete y la introducción de alimentos, hay muchos comportamientos que se evalúan en los cuidadores, los padres generalmente, porque la introducción de los alimentos es progresiva y muchas veces padres primerizos y padres que no reciben un apoyo y una capacitación adecuada suele retirar alimentos que son valiosos como alto aporte porque tienen un rechazo inicial. El comportamiento adecuado es promover conductas repetitivas para así aumentar la exposición y mejorar la aceptación. Igualmente, una técnica aceptada, práctica común, es empezar con una textura tipo papilla, progresar a los trozos blandos y posteriormente ir a los sólidos. No es como si ustedes han nacido con una dentición completa, lo tiburón, y pudieran utilizar carne por sí. Todos hacemos adéntilos, vamos desarrollando, luego la primera dentición y posteriormente la definitiva. En niños pequeños, pues como ya hay mayor cantidad de estímulos, empiezan a identificar estas señales de hambre y saciedad. Lo importante es forzar la sobrealimentación, forzar la alimentación en algunos casos, pero sí establecer horarios estructurados y un ambiente sin estímulos forzosos, luz azul, luces intensas, cambios bruscos como son las pantallas, para poder proveer de un horario y que el paciente pediátrico tome estos hábitos como alguna práctica común. Sin que ustedes se den cuenta, es lo que hemos desarrollado, el aprender que el desayuno es hora de desayuno, el almuerzo es hora de almuerzo y la cena es hora de cena. Y son conductas que hemos aprendido a lo largo de esta etapa. Y en niños mayores, pues hay una mayor autonomía, nos envían con la lonchera al colegio y nos obligan a comer toda la lonchera, entonces estamos sometidos también al trueque con nuestros compañeros, vamos cambiando, algunos les dan dinero, pueden elegir qué comida consumir, algunos tienen este grado de autonomía, pero recuerden que hay una alta influencia a nivel del entorno escolar, porque esto podría
iniciar conductas nutricionales aberrantes, como el exceso de consumo de ultraprocesados, de grasas, de fritura. Todos esos desajustes que se dan podrían, de hecho ya es un patrón establecido, que pueden ocasionar ya enfermedades crónicas no transmisibles, visibles en la infancia, como la cardiopatía temprana y también la prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, generada en pacientes pediátricos, todo ello estimulado por la obesidad pediátrica, simplemente causado por un desbalance energético y con algunos, no todos, factores genéticos. Es importante a nivel de la infancia entonces considerar el uso de DHA, de omega 3, por el desarrollo comentado a nivel visual, cognitivo, neuronal. Su deficiencia está asociada a un menor IQ, entonces podemos entender por qué algunos tienen un menor desarrollo. El hierro también es importante suplementarlo porque está relacionado con un retraso motor, la anemia o un déficit de atención, todos ellos cruciales en el desarrollo. El zinc puede tener relación con el retardo de crecimiento, sobre todo si evaluamos la curva de talla para la edad. Y la vitamina A ya sabemos que tiene efectos sobre la visión nocturna, sobre algunas infecciones graves. Y los probióticos son útiles, sobre todo porque en la primera infancia y en la niñez se dan todos los primeros episodios de infecciones víricas, exposición a toxinas, gastroenteritis por bacterias, entonces es útil reponerlos para tener una flora estable y una flora madura. Algunas fibras también son importantes, en general su introducción contribuyen también a la modulación intestinal, producen todas estas colonias como glutirato que nos contribuyen a usar mecanismos inmunomoduladores y también mejoran el estreñimiento funcional, que suele ser un problema entre la primera infancia y la niñez. La microbiota entonces tiene un efecto programador dietético temprano, ya hemos comentado sobre los múltiples efectos, es importante en la infancia por el efecto del modulador. Si es que tenemos una deficiencia en esto, pues incluso podríamos llegar a activar genes proinflamatorios y entre comillas algunos efectos de inflamación génica. Por lo tanto, también no se trata de que comemos, sino de proveer una adecuada microbiota intestinal para evitar algunas enfermedades. Se dice que hay una teoría disbiótica que habla sobre algunas colonias aberrantes identificadas en pacientes pediátricos que cursan con dermatitis atópica, que luego cursan con alergias alimentarias y que terminan con la marcha atópica con infecciones respiratorias desarrollando asma. Es importante evaluar la adecuada microbiota intestinal de nuestros pacientes. Ojo que alguna recomendación habla sobre que no debemos brindar leche de vaca antes del año, sobre todo por el riesgo de anemia por el hierro y el secuestro y una pérdida intestinal oculta. La detección de malnutrición, como ya hemos hablado, en estos pacientes tiene que ser con curvas estandarizadas. Antes se hablaba de percentiles, hoy se habla de línea Z, los pueden encontrar en la página de la OMS. Y en la dieta vegana no se olviden de suplementar no solo B12, sino hierro, zinc, DHA, es obligatorio, todo en niños. ¿Ya? No significa de que el papá le puede dar el mismo suplemento que le da al niño, debería bastarle eso. Hay suplementos que vienen conjuntos para paciente pediátrico. Una de las etapas que se deja más de lado, incluso por los propios pediatras, es la adolescencia. Este limbo de saber si es que dependiendo en el estado se atienden en medicina, pero en la clínica van a pediatría, porque todavía no se sabe bien si es que debemos considerar pacientes niños o pacientes adultos. Se da sobre todo este proceso por un aumento en la secreción de la GnRH que estimula las hormonas sexuales y favorecen pues una tasa de crecimiento acelerado, cambios en la composición corporal que le brindan los caracteres sexuales secundarios, hay una osteogénesis aumentada y por lo tanto se requiere un mayor aporte de nutrientes para poder apoyar este crecimiento. Una esfera que contribuye y que termina siendo el último escalón es el desarrollo psicosocial, donde ya hay una consolidación de la autonomía alimentaria y algunas influencias sociales y culturales fuertes. Lamentablemente, como ya les había adelantado, no es una especialidad que esté muy en boga en nuestro país. Quien quiera ser adolescentólogo, por ahí se lo recomiendo, porque no hay nadie ahorita en la ciudad. Y es importante tener, debido a todos estos cambios bruscos que pueden existir y por el entendimiento de que esto tiene repercusiones en nivel sistema. Ya empezamos a vislumbrar diferencias tanto nutricionales, energéticas, proteínicas y de algunos micronutrientes, sobre todo folato, hierro, la diferencia de hombres y mujeres. Y también algunos problemas importantes desde la esfera nutricional, como la anemia ferropénica, que puede ser desencadenada por el inicio de la menstruación, la evidencia de hipermenorrea, algunos problemas óseos, si es que hay una desnutrición asociada, se evalúa el aumento del riesgo de fracturas,
que podría pasar desapercibida, el retraso del crecimiento, si se perpetúa esta desnutrición, podríamos tener este retraso del crecimiento, y algunos otros problemas de salud ligados al déficit de micronutrientes, porque se interfiere a grandes rasgos la síntesis del ADN y la producción de sangre. ¿Listo? Algunas condiciones clínicas comunes, viéndolo desde el otro aspecto, es el exceso. Tenemos la obesidad adolescente. Esto implica un mayor riesgo de síndrome metabólico, por lo tanto el target quien lo evalúe debería brindar una restricción calórica moderada, considerando que aún se tiene una etapa de crecimiento, por lo cual la restricción es moderada, no menor a 1500 kilocalorías. Hay que establecer un plan individualizado con la interrupción del entorno familiar, entender quizás por qué ha habido un aumento de peso, cuáles son los patrones dietarios familiares, a qué está expuesto en el colegio el niño, porque le podemos brindar una dieta de 1500 kilocalorías, su mamá le da solamente dinero para que consuma y no hay alimentación saludable en el colegio. ¿Qué estrategias podríamos establecer en ese caso? Igualmente, complementarlo con una terapia de ejercicio, mínimo 60 minutos al día, por 3 días a la semana, de moderada intensidad, tiene efectos sobre esta patología. En la adolescencia también aparecen problemas de la conducta alimentaria, donde normalmente encontramos el primer pico en mujeres y adolescentes. Se presenta anorexia, bulimia, trastorno por atracón, trastorno mixto y trastorno no clasificado. Empiezan a tener mayor relevancia la influencia social, los conceptos de perfeccionismo cultural y también el estándar, el canon de belleza. La dismorfia corporal es un trastorno que ya se puede identificar en la adolescencia y también historias de obesidad dentro de la familia. Por lo tanto, la evaluación clínica debe ser integral, lograr una pérdida de peso rápida, quizás en algún adolescente que aparentemente tiene un IMC normal, pero cursa con historia de amenorrea, o que tiene taquicardia, o con una hiperactividad física, que es el signo más común en los varones, merece una ampliación de anamnesis para descartar alguna patología de conducta alimentaria. Algunos desórdenes menstruales, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, que tienen un exceso de ejercicio o que también tienen un trastorno alimenticio, puede llegar a suprimir el eje. Hay una disminución de la leptina, que ocasiona esta supresión del eje y por lo tanto hay una limitación. Igualmente, en los adolescentes vegetarianos y veganos pueden haber riesgos nutricionales como déficit de B12, de hierro, de zinc, de DHA. Y es importante porque al adquirir esta autonomía nutricional, muchos de ellos eligen ser veganos. Entonces, tenemos una familia que aparentemente le brinda conductas alimenticias con carne, con algunos productos como lácteos. Sin embargo, el adolescente ya puede elegir qué comer o no comer. Es importante también evaluar la suplementación adecuada y monitorizarlos semestralmente porque siguen en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando llegamos a la mayoría de edad, cambian DNI, empiezan a votar, estudian en la universidad, trabajan, duermen, trabajan, duermen, trabajan, duermen, trabajan, duermen, trabajan, duermen y luego se enteran de que se van a jubilar. La vida es más o menos así. Entonces, el proceso de senectud desde la perspectiva nutricional es muy interesante porque confluyen varios fenómenos. La disminución de la fuerza y posteriormente la disminución de la masa corporal, de la masa muscular, se conoce como sarcopenia. Otro fenómeno nutricional es que la inmunosenescencia, o sea, la disminución de la función inmune es prevalente y aumenta conforme pasan los años. Hay alteraciones sensoriales porque ya no se percibe el olor con la misma intensidad, los sabores con la misma intensidad y la práctica alimenticia se vuelve una rutina y no una experiencia hedónica. Hay dificultades también a nivel de la deglución, pueden aparecer disfagias, problemas de constipación o la dentición que afectan este proceso nutricional y también hay una disminución del metabolismo por la disminución de la actividad física, el cese de la actividad laboral. Todos ellos pueden contribuir a la disminución de la tasa metabólica basal. Sumado a todos estos fenómenos, es frecuente evaluar la anorexia en el envejecimiento, puede ser motivada por las múltiples patologías que presenta el adulto mayor, así como esperas mentales como la contracción de su núcleo familiar, la soledad, la sensación de abandono, de ser desvalido, y todo eso puede llevar a que el paciente no coma, no disfrute lo que come, por lo tanto requiera sí menos alimento, pero también una proporción diferente. El adulto mayor requiere mayor cantidad de proteína si lo comparamos con los jóvenes.
Es frecuente también en el adulto mayor encontrar la deshidratación. Hay una disminución a nivel de la sensación de sed y también hay una disminución en la capacidad renal. Ya habíamos comentado que hay alteraciones en la deducción y la masticación y también hay una disminución por esta menor sensación de hambre, menor sensación de sed, una disminución de las fibras que favorece el estreñimiento y con ello se perpetúa el tener que comer. Si es que evaluamos en muchos adultos mayores y encontramos microbiotas alteradas, generalmente todo ello mejora con probióticos. Fisiopatológicamente nos interesa que algunos evalúan a la senectud o el proceso de ser adulto mayor como una inflamación crónica que está ligada a la disminución de sedes. La inflamación crónica activa entonces el aumento progresivo de estas citoquinas proinflamatorias que activan a su vez a las células natural killer, que todas ellas tienen mecanismos fisiopatológicos ligados a esclerosis, a cáncer, a mellitus tipo 2 y a enfermedades neurodegenerativas como la Alzheimer. De esta manera, entonces, es importante que nosotros evaluemos la desnutrición proteico-calórica en el adulto mayor, que tiene una prevalencia hasta el 30%, sobre todo en entornos institucionalizados, y se evalúa con la pérdida de peso involuntaria, la debilidad, la pérdida del apetito, también el aumento del riesgo de caída de los pacientes. Algunas escalas útiles, adelantando la última sesión de la fase, el MNA, el SARC-F, que todos ellos, especialmente el último, evalúa solamente sarcopenia. Y otro síndrome ligado a la esfera nutricional en el adulto mayor es el síndrome de fragilidad, que es una pérdida más o menos de 5 kilos por año, como el aumento en la debilidad muscular, en lentitud, agotamiento y baja actividad. Para ello, podríamos tener una intervención con suplementos proteínicos y de vitamina D. El síndrome de fragilidad es muy sencillo detectar un paciente de adulto mayor frágil en el servicio de traumatología porque todos se han caído, todos son frágiles. Sin embargo, ustedes que van a ser médicos generales, lo evalúan al hacer sus intervenciones integrales del adulto mayor, pueden evaluar scores para evaluar el síndrome de fragilidad, el grado de independencia que tenían antes para hacer sus actividades, cuánto se cansan en distancias que normalmente no lo hacían, y es importante que lo evaluemos, sobre todo en pacientes que no están institucionalizados. La osteoporosis también es una enfermedad prevalente en el adulto mayor, que está favorecida pues, por el bajo calcio, la baja vitamina D, la presencia de sedentarismo y la pérdida a nivel hormonal como es menopáusica, que disminuye la transformación. Algunas interacciones farmacológicas importantes. La primera medicación, uno de los pilares del tratamiento para la medicación antihipertensiva son los diuréticos. Todos ellos pueden conllevar a la pérdida crónica ya sea de magnesio, de potasio. Igualmente, la metformina, que es el pilar para las afecciones metabólicas, conlleva una disminución en la producción de la vitamina B12 con los ulteriores síndromes evaluados por la vitaminosis. Igualmente, los pacientes coronarios pueden llegar a desarrollar coronariopatías o arritmias, todos ellos son suplementados, se prescriben antiarrítmicos a la cabeza o warfarina, interactúa con la vitamina K, que podría tener a su vez interacción con algunos elementos de la dieta, como los vegetales de hoja verde. De manera escueta, entonces, evaluamos que hay una disminución progresiva del requerimiento calórico previo, más o menos evaluamos un 10, un 20%, consideremos la comparación entre un adulto y un adulto mayor. Las proteínas, sin embargo, aumentan en proporción. Es importante suplementar o evaluar por lo menos vitamina D, vitamina B6, calcio, folato y zinc dentro de nuestras atenciones integrales y sobre todo asegurarnos de una hidratación adecuada tanto en hombres y mujeres en una cantidad por lo menos de 6 vasos al día. Las estrategias desde nuestra perspectiva nutricional todas se complementan porque no solamente es indicar que se debe dar una adecuada proteína, sino evaluar que la comida que estemos brindando esté llena de todos los nutrientes esenciales, que esta comida tenga una densidad calórica adecuada, lo que llamamos. Los suplementos pueden ser hipercalóricos, muchos de los adultos mayores tienen una disfunción en la percepción del hambre, entonces se llenan mucho más fácil, por algunos trastornos asociados. Recomendable dar entonces suplementos hipercalóricos, fraccionar las comidas para que no se llenen y no dejen de alimentarse, y complementarlo con prebióticos y probióticos porque mejoran la salud intestinal. Igualmente, algunos alimentos ya en nuestro medio vienen fortificados, algunos suplementos del adulto mayor incluso ya tienen fibra adicionada, los que ellos brindan,
Y también contribuir con el ejercicio que sea de resistencia y que sea moderado. Todo eso va a favorecer, como ya hemos visto, que la proteína llegue al músculo y que se evite una mayor pérdida muscular. En otros casos, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con un régimen deportista alto, con un alto rendimiento deportivo, es importante considerar que el carbohidrato sí es un combustible primario a nivel del ejercicio mixto aeróbico anaeróbico. Podemos usar, dependiendo de la intensidad del ejercicio, podríamos usar incluso hasta 12 gramos por kilogramo por día, dependiendo si estamos viendo una precompetencia o una postcompetencia. En el caso último, en que la proteína va a tener mucha mayor predisposición. Y no nos olvidemos de dar hidratación adecuada en el preentrenamiento, durante el entrenamiento, si este se mantiene, y también después del entrenamiento. Algunos suplementos se pueden emplear, claro que sí, como la cafeína. Ya sabemos de que esto disminuye la producción de la fatiga. La creatina también puede funcionar como un booster energético inicial. La alanina nos ayuda sobre todo también a retrasar fatiga y es útil en ejercicios que tienen una carga corta, pero importante, más o menos ejercicios de 1 o 4 minutos. Se pueden brindar jugos de remolacha, algunos suplementos que aumentan el óxido nítrico, aumentan esta vasodilatación. La proteína de suero es útil, como ya habíamos adelantado, debe darse proteína al final del entrenamiento. En cuanto a vitaminas minerales, se puede suplementar dependiendo del tipo de deporte, la necesidad, sobre todo en mujeres: hierro, zinc, magnesio y vitamina D. Otros elementos nutricionales, sin embargo, no han tenido el resultado esperado. Se habló mucho sobre el bicarbonato de sodio, no hay efecto en el ejercicio anaeróbico, no estimula nada, no funciona como un buffer, no es que realice el medio ni nada. La glutamina no mejora el rendimiento, pero sí puede mejorar alguna inmunidad post-entrenamiento. Y la carnitina tiene una baja biodisponibilidad, no hay resultados concluyentes. Cuando yo era estudiante con ustedes, mucho se hablaba de la carnitina, de la L-carnitina, de sus efectos. Todo el mundo en el gimnasio consumía L-carnitina, pero no hay diferencias significativas. A lo que se apunta es que estos deportistas de alto rendimiento, que pueden ganar miles o millones de dólares por cada jornada deportiva, tengan el mejor rendimiento posible. Para ello se echa mano de la nutrición basada en evidencias, que ha desarrollado una disciplina llamada nutrigenómica, que es la individualización de cada paciente para evaluar cómo afecta el nutriente y cómo el nutriente puede llegar a afectar a este paciente. Existen algunos, solo para hablar de un ejemplo, un polimorfismo genético sobre la metabolización de la cafeína. Es el gen CYP A12, que si tenemos este gen expresado, los pacientes metabolizan lento la cafeína y hay un mayor riesgo de taquicardias, arritmias, sensación de ansiedad, por lo cual el efecto terapéutico que se busca en deportología no va a ser alcanzado. Por lo tanto, no deberíamos usarlo en este paciente. Entonces, a grandes ganancias, grandes inversiones. En tanto, otro grupo nutricional importante son los fitoestrógenos. En nuestro medio lo encontramos en soya, en uvas, en leguminosas. Y estos fitoestrógenos nos pueden, como son agónicos potenciales del estrógeno, sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, tienen efectos antiproliferativos y también neuroprotectores. Tienen una actividad antioxidante porque modulan la expresión de algunos genes redox, efectos antiinflamatorios, sobre todo porque inhiben la expresión del FOXO2, el factor necrosis tumoral alfa y de la interleucina 6. Igualmente, inhiben la interleucina quinasa y la angiogénesis, por lo cual tienen un efecto sobre el cáncer. Fisiológicamente, entonces, intervienen en la salud ósea. Las isoflavonas, sobre todo, tienen un efecto si se controla a nivel de densitometría ósea a nivel lumbar. Los síntomas climatéricos como bochornos, sudoración nocturna o debilidad emocional se ven mejorados en mujeres menopáusicas y puede tener un efecto también sobre el perfil lipídico de manera discreta, bajando el LDL y aumentando discretamente el HDL y mejorando, eso sí, la elasticidad arterial y disminuyendo la presión arterial diastólica. El cáncer, dependiente de algunos estrógenos, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, también, dependiendo de su carácter hormonal o de su perfil hormonal, puede tener alguna contribución, sobre todo el cáncer de próstata. El cáncer de mama habría que evaluar si es triple negativo, si es no. Y cuando a la función tiroidea, como inhiben a la peroxidasa tiroidea, tiene una actividad sobre todo en cáncer de próstata. Hay que considerar algunas cosas que
A pesar de que es un grupo interesante, de target institucional para algunos grupos, solamente por la biodisponibilidad, solamente algún grupo, estamos hablando uno de cada dos pacientes, es capaz de producir alcohol, que es el metabolito bioactivo con una mayor potencia. Quiere decir que uno de cada dos pacientes va a tener un efecto y el otro 50%. En el contexto hormonal funciona en mujeres posmenopáusicas, porque las premenopáusicas podríamos llegar a alterar el ciclo menstrual. Y la dosis terapéutica no tiene mayores efectos si esta es mayor a 80 miligramos de isoflavón. El uso en niños y lactantes preocupaba mucho porque como la soya es un producto que cada vez está más prevalente en la industria, se esperaba o se tenía miedo de que esto pudiera estimular algunos efectos hormonales por los isoflavonas, pero no hay diferencias significativas, tampoco para el uso de los productos no. Entonces, en nuestra medio la podemos encontrar en leche de soya, en las semillas de lino, en germen de trigo, en frijoles, y se recomienda evaluar el método culinario de preparación o si se está fermentado, porque la cantidad de las isoflavonas podría aumentar o disminuir. Se recomienda entonces que antes de elegir un suplemento como tal, se evalúe si es posible suplementarlo con un elemento de la dieta que va a tener una mejor absorción. Llegados a este punto, evalúo que más o menos un 10% ya ha sido comprar un café o ya se está durmiendo. Y es que el ciclo del sueño es la tercera o un poquito más parte de nuestra vida. La calidad y la cantidad del sueño entonces afectan a muchos ejes, entre ellos compete en el curso la regulación del apetito. Esto también tiene consecuencias sobre el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, posteriormente, a largo plazo, la salud mental. De manera simultánea, entonces, los alimentos que consumimos tienen influencias sobre la secreción de melatonina, de serotonina, dopamina y de GABA. Todos ellos son conocidos neurotransmisores, son claves en la arquitectura del sueño y la modulación del estado de ánimo. Quiere decir que tenemos muchas influencias sobre el estado de ánimo, sueño y quién diría que con nuestro metabolismo. Las señales luminosas normalmente nos dicen que es de día, la falta de ellas que es de noche, esto aumenta la secreción de melatonina a través de la glándula pineal. Pueden existir a lo largo del día 2 picos de cortisol que no deberían existir en la noche. Y la modulación del hambre también está íntimamente ligada a los picos circadianos. Por lo tanto, no debería encontrarse en la noche, es decir, la hormona de la saciedad debería estar aumentada en la noche. ¿Hay alteraciones en estos genes reloj? Por supuesto que sí, pueden afectar directamente el metabolismo o pueden ser cambios que se han ido adquiriendo con el comportamiento. Como es muy interesante evaluar cómo ejes que parecen divorciados, en realidad están íntimamente relacionados, y aparte porque en el siglo XX es un siglo éticamente cuestionable, se evaluó el efecto de la privación del sueño, sobre todo en el metabolismo y el estado del ánimo. El famoso proyecto de Mega Ultra, que ha tenido una serie de varias temporadas. En realidad es un proyecto real, se descubrió que era un proyecto tanto a nivel de la parte rusa y la parte estadounidense, todos ellos querían evaluar el efecto de la privación de sueño. Algunos en soldados, otros dicen que en personas vivas, en personas civiles, comunes y corrientes, pero evaluaba sobre la privación aguda y crónica del sueño. Gracias a estos estudios poco éticos, hemos obtenido que una pérdida crónica o una reducción crónica del sueño en menos de 6 horas aumenta la grelina, hormona del hambre, disminuye la leptina, con esto se genera hiperfagia y un aumento de peso. Hay un aumento en el cortisol nocturno de manera aberrante y esto lleva a la resistencia de la insulina y un catabolismo del músculo que desencadena sarcopenia. Disminuye la tolerancia a la glucosa, por lo cual hay una hiperglicemia crónica que podría llevar a la diabetes mellitus tipo 2. El factor neurotrópico derivado a nivel neuronal genera su disminución, que se da por la alteración del ciclo del sueño, aumenta los riesgos de depresión o la prevalencia de depresión y a largo plazo lleva a deterioro cognitivo significativo. También aumentan las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual conlleva inflamación sistémica. Quiere decir que cuando ustedes sean internitos y duermen menos de 6 horas y se esclavizan este nuevo ritmo de vida, podrían tener todas estas consecuencias, lo cual es importante suplementar, por lo menos a corto plazo, cuando puedan, si pueden, deberían,
mejorar algunos nutrimentos para tener una adecuada calidad del sueño. Por ejemplo, alimentos ricos en triptófano, como los lácteos, está libre de disponibilidad, avena o algunas semillas de sésamo. Sobre todo, buscar carbohidratos con índice glicémico moderado. Igualmente, el magnesio se puede suplementar sin insomnio, ansiedad, y la melatonina está presente en algunas bayas, como las cereales de Montgomery, en la avena, en las nueces. Se debe también suplementar si es que hay insomnio vinculado a fatiga, se puede suplementar vitamina B6 y B12. Los ácidos grasos omega 3 también tienen un efecto sobre la neuroinflamación y la neurotransmisión e irritabilidad. Y también el DHA, por lo tanto, ayuda a la plasticidad sináptica y a una mejoría en el estado REM. ¿Qué no deberíamos consumir? Entonces, para tener un sueño reparador y con ello evitar las terribles consecuencias, pues la cafeína no debería consumirse unas 7 horas antes de dormir, más o menos. Entonces, quien consuma a las 8 de la noche, qué bueno que sean metabolizadores rápidos, pero a la larga igual hay consecuencias. Hoy día estaba leyendo un artículo interesante que hablaba que sí, el mayor consumo de cafeína está ligado a una menor calidad de sueño. O sea, de manera crónica, quizás el mismo paciente no lo detecta porque es parte de su existencia, pero sí, hay un análisis muy interesante que habla sobre el aspecto. Por eso comentábamos que en el curso no satanizamos ni ensalzamos ningún nutriente. El café es muy útil. A nivel cardiovascular está considerado ya también como un factor protector si se consume sin azúcar, si se consume café filtrado, pero también tenemos que regular la dosis y regular el momento en el cual se debe consumir café. O sea, más allá de las 2 o 3 de la tarde, no consuman café, por favor, ya que la vida media de la cafeína en el cuerpo humano es entre 5 a 7 horas. Por lo tanto, si se duermen a las 10, réstenlo para poder evaluar cuál es su hora última de consumo de café. El alcohol también tiene efectos sobre el sueño porque reduce la latencia, fragmenta el sueño REM y también afecta el sueño profundo. Este es el motivo por el cual después de celebrar la fase terminan cansados 2 o 3 días y no se los exámenes. No sé. Igualmente, cuando ustedes celebran su fin de paz, celebran que han pasado un año más invictos, no solamente mezclan alcohol, evidentemente. Algunos comen alimentos ricos en grasas y también alimentos hiperosmolares, súper simples. Todos ellos afectan directamente la calidad del sueño. Así que como yo sé que no lo perpetúan a lo largo del tiempo, sobre un par de noches, sobre el efecto crónico, pero igual considérenlos si alguien los invita justo en la semana de exámenes. Hay algunos trastornos neuropsiquiátricos que también están asociados. La depresión, por su fisiopatología como alteración en serotonina, dopamina, pues puede tener alguna afectación mayor, como las ricas en ultraprocesados, y el factor protector con el establecimiento de la dieta mediterránea. También, aunque es poco diagnosticable como tal en nuestro país, en nuestra región sobre todo, hay un fenómeno conocido como la nevada, que es en meses de invierno o en días de menor de nubosidad, o cuando hay menor carga solar, aparece el comportamiento taciturno, y eso está vinculado con una reducción de luz solar. Aumenta la melatonina y con ello disminuye la serotonina. Entonces, con ello necesitamos brindar una dieta rica en triptófano, vitamina D y omega 3. Algunos trastornos también de la conducta con déficit de atención o hiperactividad pueden mejorar si los suplementamos con omega 3. Es importante entonces, de manera genérica, que recuerden que debemos comer con los ciclos de luz y de sol, de oscuridad, porque esto mejora el metabolismo y la calidad del sueño. También un desayuno abundante es una recomendación útil, en tanto que lo compensamos con una disminución en la cena, porque así favorecemos los pulsos circadianos tanto de insulina como de melatonina. Y hay que buscar, si estamos viendo que hay 12 horas de sol, quizás en nuestro país, en nuestra ciudad, hay más o menos unas 11 horas de sol, pues deberían ser las horas en las que consumimos alimentos. Esto podría mejorar la insulina, la presión arterial y sobre todo la eficiencia del sueño. Algunos casos especiales somos todos nosotros, los pobres electrodomésticos de salud, que tenemos una mayor prevalencia de síndrome metabólico, de apnea del sueño y también de tasas de obesidad. Se recomienda entonces que al menos en el turno, ahí donde estás en tu guardia, evites alimentos ricos en grasa y azúcares, durante toda la latencia de esto, y priorizar proteínas magras y carbohidratos complejos.
¿Qué quiere decir? Que podría ser pollo a la plancha, con ensalada o avena. Podría ser una cena ideal para que ideal se lo guarde. Y no el carrito sanduchero que está fuera de todos los establecimientos de salud que se encuentran, ¿no? Idea de negocio. El insomnio crónico, entonces, también tiene algunas intervenciones dietéticas interesantes. Podemos elaborar los alimentos ricos en melatonina o ricos en triptófano, o también algunos extractos de plantas como la pasiflora, que se consume en Europa, y la valeriana más común. La función cognitiva es importante, sobre todo para ustedes, creo que es importante para ustedes. Hay que entender que hay algunos nutrimentos que tienen efecto directo, como el DHA, el omega 3, que son un componente celular y un mantenimiento importante, aporta plasticidad sináptica. La colina, que es un precursor de la acetilcolina. El hierro, que es un cofactor de dopamina. Y el zinc, que modula a nivel de los receptores GABA. La vitamina D también tiene efectos directamente en el hipocampo. Y algunos antioxidantes pues, reducen el estrés oxidativo y por lo tanto también podrían contribuir a disminuir la neuroinflamación. Algunas etapas sí son claves en cuanto a cómo intervienen los nutrientes, sobre todo en la infancia y la adolescencia, donde habíamos visto que el hierro es importante para el coeficiente intelectual, puede estar relacionado a algunas afectaciones del lenguaje, algunos problemas conductuales. De igual manera, el DHA favorece la velocidad del procesamiento visual, cómo llega al cerebro, y el proceso de atención. El exceso de azúcares y grasa, por otro lado, deteriora la memoria y el control inhibitorio. Si brindamos a un niño una dieta occidental o una dieta de ultraprocesados, estamos afectando memoria, atención y consolidación del neurodesarrollo con efectos en el coeficiente intelectual. En la edad adulta no están libres, no están exentos. Las dietas ultraprocesadas también tienen alteraciones, brindan alteraciones al hipocampo con una inflamación crónica, por lo cual también podríamos tener efectos sobre la memoria a largo plazo. Las dietas ricas en frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva, entonces son lo recomendable para preservar la memoria episódica, que es generalmente la que usan para estudiar, y la fluidez verbal, que es la que van a usar el resto de su vida para comunicarse con sus pacientes. En el adulto mayor, pues hay una atrofia cerebral que es fisiológica, pero se puede acelerar si hay déficit de vitamina B12, de folato y de omega 3. En algunos estados de deterioro cognitivo leve, todo esto se puede ralentizar o se puede frenar con intervenciones profesionales. Por lo tanto, podríamos recomendar la dieta mediterránea porque al ser rica en alimentos como vegetales, pescados, que son de omega 3, seres de cadena media, que tienen aceite de oliva, el vino tinto, pueden asociarse con una menor tasa de progresión o riesgo de Alzheimer, de Parkinson o una de deterioro cognitivo leve. También todos ellos actúan por un mecanismo antioxidante, antiinflamatorio y sobre todo a nivel vascular conocido. La dieta MIND es una dieta mediterránea que complementa el uso de la dieta hiposódica guiada para pacientes hipertensos, enfocada en detener el proceso neurodegenerativo. Se enfatiza a nivel del uso de las berries, arándanos, frambuesas, todas aquellas que tengan hojitas verdes, incluso en nuestro medio se podrían usar las fresas, el pescado y los granos integrales, todos ellos proveen un menor declive cognitivo, sobre todo en adultos mayores. Recuerden entonces que su contraparte es la dieta occidental porque tiene azúcares simples, grasas trans, carnes procesadas, aumentan la inflamación, la neuroinflamación, la resistencia a la insulina y causan daño oxidativo. Algunos trastornos cognitivos ya tienen efectos nutricionales o targets nutricionales conocidos como la enfermedad de Alzheimer. Algunos han hecho estudios interesantes como el DHA, que modula la neuroinflamación, la vitamina E, sobre todo porque estos reducen el daño oxidativo, el folato y la vitamina B12 porque regulan la homeostasis. En cuanto al deterioro cognitivo vascular, está asociado pues, a algunos trastornos cardiovasculares, hipertensión, dislipidemia, y las intervenciones dietéticas van guiadas en razón de estas patologías, restringir sodio, brindar algunos lípidos poliinsaturados, restringir a los saturados y azúcares simples sobre todo, ¿no? Para ralentizar la progresión. Y algunos trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en las primeras etapas de la vida o incluso el trastorno del espectro autista, podrían verse mejorados con el uso de antiinflamatorios como el omega 3. Entonces recuerden que no solamente estamos hablando del neurodesarrollo o no solamente estamos hablando de lo que comemos, sino que hay una integridad entre
el eje intestino-cerebro, hay un mecanismo simbiótico por el cual también interviene la microbiota intestinal. Hay metabolitos como el butirato, el triptófano que absorbe la dieta y el GABA que también está presente a nivel entérico. Todos ellos pueden afectar la permeabilidad de la barrera y también ocasionar neurotoxinas. Algunos probióticos como el lactobacillus, el bifidobacterium, y prebióticos como la fibra soluble tienen efectos sobre la memoria, pueden contribuir a la disminución de la ansiedad y aumentar el rendimiento cognitivo en algunos modelos experimentales. Por lo cual, si están en exámenes, mejor tengan una dieta rica en probióticos y prebióticos para que pueda contribuir un poquito más a los resultados de esa de manera específica, también encontramos, por ejemplo, el resveratrol. Tiene una mejoría, sobre todo con memoria verbal. La curcumina, porque reduce la neuroinflamación. Los flavonoides, que incrementan la perfusión cerebral. Y la cafeína, que mejora la atención y el tiempo de reacción a corto plazo. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante de manera universal, así que también podría ser usado en la nutrición. Es interesante que ustedes puedan considerar un déficit de vitamina B12, sobre todo en adultos mayores que ya presentan deterioro cognitivo, que lo puedan evaluar y lo puedan suplementar. Hay que monitorizar también hierro, zinc y folato, sobre todo en aquellos pacientes, infantes o adolescentes que tengan un bajo rendimiento académico, y en pacientes con alteraciones esclerosis, por ejemplo, podrían favorecer una dieta tipo MIND, reducir los ácidos grasos saturados y evitar las hipoglicemias, tal igual que el paciente con Alzheimer. Hay que integrar diferentes estrategias, no solamente de nutrición, sino mejorar la calidad del sueño y promover el ejercicio. En cuanto a la visión, recuerden que hay un efecto conocido a nivel de los retinoides. También podemos echar mano de algunos antiinflamatorios, como los ácidos grasos poliinsaturados, y también algunos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E o el selenio. Aquí les dejo la tablita. Hay algunas enfermedades que están asociadas o podrían tener relación con los déficits nutricionales, como la ceguera nutricional ligada a la deficiencia de vitamina A, la degeneración macular ligada a la edad, las cataratas, la retinopatía diabética y también la presencia de glaucoma. Algunos fitoquímicos interesantes: la luteína está presente en algunas hojas verdes como espinaca, como el medio, acelga, vaca, cortezada o maíz. Todos ellos ayudan a filtrar la luz azul, a la cual nos vemos cada día más expuestos, y también brindan protección solar. Las antocianinas presentes en los arándanos mejoran la captación nocturna y también tienen un efecto antiinflamatorio. La quercetina, presente en manzanas o cebollas que todos tenemos a disposición en nuestra región, protegen la barrera hematorretiniana, protegen la retina. Y el resveratrol, presente en las uvas y sus derivados, tienen una neuroprotección a nivel del nervio óptico. En tanto, la curcumina, como ya habíamos visto, tiene efectos antiinflamatorios y es útil sobre todo en edema macular. Técnicamente, entonces, asegúrense que las gestantes y los lactantes tengan una adecuada suplementación, un adecuado aporte nutricional de vitamina A, evitando la supradosis por el efecto teratogénico. En los adultos mayores podemos suplementarlos con proteína, DHA, para evitar, sobre todo, evitar el riesgo de esta degeneración macular. En diabéticos es importante brindar un control glicémico para evitar el acúmulo excesivo a nivel de los tejidos periféricos y brindar una dieta antioxidante. De manera general, todos deberíamos entonces tener una dieta mediterránea desde la perspectiva de la visión para poder contribuir con los efectos antiinflamatorios. Recuerden el efecto teratogénico de la vitamina A y su exceso, y algunas interacciones interesantes como que el zinc y el cobre deben suplementarse de manera conjunta y que altas dosis de vitamina E también pueden aumentar el riesgo de sangrado, sobre todo en pacientes que reciben antibióticos. El acápite de dentición está simplemente para que ustedes puedan darle una leída y cumplir con el resumen de nuestro libro. Recuerden que hay un desarrollo dentario que comienza desde la misma gestación, entonces es importante contribuir con todos esos nutrientes en la gestación y así asegurar un adecuado proceso de dentición, porque todo eso tiene consecuencias genéticas. Uno de ellos, el más común, es el proceso de caries dental. Hay evaluaciones de ver que consumimos alimentos muy ácidos de manera crónica, la consistencia, porque si lo tenemos de manera prolongada, el alimento también podría contribuir al proceso de caries dental. La desmielinización también es importante, y algunos azúcares ocultos, sobre todo los edulcorantes calóricos, podrían contribuir. Entonces es importante limitar los azúcares, evitar una exposición prolongada con un adecuado lavado de dientes y estimular alimentos alcalinos.
Enfermedades importantes a nivel de la cavidad bucal, como la periodontal, porque está asociada a disbiosis microbiana, por eso hay una respuesta inmune exacerbada, sobre todo a nivel del tracto respiratorio superior. Para ello es importante que puedan considerar vitamina C, vitamina D, el zinc y algunos polifenoles. Hay algunos alimentos que sí causan erosión, por lo tanto, una de las medidas terapéuticas, sobre todo si nos enfrentamos al uso de bebidas contaminadas o un entorno que no es posible suprimirlas, pues también deberíamos consumirlas con fajita o buscar reemplazar las frutas ácidas o evaluar un adecuado lavado de dientes más o menos 30 minutos después. Sobre todo por el efecto inmunomodulador que tiene la disbiosis o la microbiota a nivel de la cavidad oral. ¿Y cuál es el efecto que tiene a nivel respiratorio y a nivel gastrointestinal? Entonces, la autonutrición es importante a nivel del embarazo, de la lactancia, niños adolescentes y en adultos mayores. Quiere decir que para los adultos no sea relevante, pero aquí tiene un rol bastante significativo. Alimentos que contribuyen a la autonutrición, sobre todo en los adultos mayores que tienen una disminución de la saliva, podemos usar el queso maduro. Para pacientes que tienen Sjögren o que tienen alteraciones, sobre todo serostal, enterosis, podría contribuir. Aumenta la saliva, aumenta el calcio, también fosfato, útil. El té verde tiene un efecto bacteriostático, la manzana cruda tiene un efecto mecánico de barrera y el xilitol inhibe esta fermentación bacteriana que puede iniciar a nivel oral. Algunos flavonoides tienen una actividad ya conocida inflamatoria, pero también antiinflamatoria. Para terminar, entonces, ya habíamos comentado en primera fase sobre este maravilloso fenómeno del hambre. Me gustaría que sepan precisar que el hambre es la necesidad fisiológica de alimento, tiene muchas señales hipotalámicas embebidas, en tanto que el apetito es el deseo subjetivo por comer, que está influido directamente por algunos estímulos externos, de nuestros sentidos, el olor, la vista, el gusto, las emociones y la cultura en la que estamos. El gusto, que es una percepción sensorial ligada íntimamente a las papilas gustativas, que perciben dulce, salado, agrio, amargo, umami, y la saciedad, que es la inhibición fisiológica de la ingesta tras una comida. Todos ellos, en términos diferentes, con un título diferente. Recuerden entonces que para tener un control alimentario hay neuronas que son orexígenas, o sea que aumentan la ingesta, como el neuropéptido Y, en tanto que hay hormonas anorexígenas como el CAP que pueden llegar a eso. De manera periférica también la podemos regular, ya es conocida la grelina, la leptina, insulina, colecistoquinina o también GLP-1, sus análogos y el péptido Y. Otros factores que también pueden modular el apetito, aparte de los fisiológicos, como que desencadena la hipoglicemia o algunas deficiencias de nutrientes, y además de los estímulos sensoriales, son los horarios sociales que nosotros tenemos para comer. Hemos sido entrenados, estamos programados para comer a cierta hora. Muchos de ustedes dirán, no, si paso de las 3 o 4 ya no me da. Exactamente porque hemos tenido un comportamiento adquirido. Igualmente, si tenemos un entorno obesogénico como la salida del mal, evidentemente vamos a tener una mayor influencia por querer comer ese tipo de alimentos. Igualmente hay una regulación tanto genética como epigenética, porque hay mutaciones genéticas ligadas a la obesidad o hiperfagias, y también una programación fetal que se da justamente con este desbalance a nivel de cómo nace el feto, si nace macrosómico. Recuerden entonces que el gusto tiene una alta influencia por las papilas gustativas, hay muchos receptores, 1 y 2, para los 5 sabores básicos, se combinan entre sí para dar toda esa maravillosa textura que aparece en la comida, y hay una preferencia innata tanto al dulce, un rechazo por el amargo, o ya hemos entendido que hay una predisposición evolutiva hacia las grasas, a las comidas hipercalóricas, y hay experiencias tempranas que pueden estar ligadas a la primera infancia, a nuestro proceso de producción de alimentos, que moldean nuestras conductas posteriores. Entonces, todo eso se integra, que no podríamos rechazar ningún alimento directamente para establecer un patrón nutricional, sino que también entendamos que muchos mecanismos sociales, genéticos, epigenéticos, programados, que intervienen de hecho para ajustar nuestros patrones vitales. ¿Qué alimentos brindan más saciedad que otros? Las proteínas, porque estas ayudan a contribuir en la liberación del péptido de Y y el GLP-1. La fibra soluble, porque retarda el vaciamiento gástrico y también puede aumentar el volumen. Tanto que las grasas y los carbohidratos simples brindan una baja saciedad. Generalmente los carbohidratos son una rápida absorción.
Por ello es importante considerar que no todos desarrollan el efecto supresor del apetito por kilocaloría consumida, que se conoce como índice de saciedad. El estándar es el pan blanco, tiene una graduación en 100. Hay alimentos que tienen mucho mayor índice de saciedad, por ejemplo, a la cabeza, las papas cocidas sancochadas, tienen un índice de saciedad de más del triple del pan blanco, por lo cual por kilocaloría consumida de papa podríamos brindar mayor saciedad. Igualmente el pescado, avena, manzana, carnes magras, algunas legumbres, el mismo arroz tiene una mayor cantidad saciante que el pan blanco. Algunos otros, al contrario, tienen menor capacidad saciante, como el pan, el croissant, donuts, leche con chocolate, todos ellos también son alimentos que podemos evaluar en algunos patrones dietarios. Algunas otras disfunciones que se pueden evaluar relacionados al hambre, la hiperfagia, uno de los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad. En el otro extremo estamos con la anorexia, la caquexia, que puede estar ligada a enfermedades o que puede ser una enfermedad mental, como trastorno de la conducta alimentaria, porque hay una alteración del circuito dopaminérgico. Si bien es cierto, hablábamos de que hay un mecanismo dopaminérgico al recibir grasas, comidas hipercalóricas, también en los trastornos de la conducta alimenticia hay un mecanismo dopaminérgico, o sea, de recompensa por no consumir alimentos o por consumirlos por otra cosa. Entonces es importante que podamos distinguir qué nos enfrentamos para brindar este servicio. De manera genérica podemos decir que los pacientes adultos sanos podrían tener un alto contenido de proteínas en el desayuno porque disminuye la grelina, aumenta la saciedad. La distribución debería ser fraccionada para tener una curva de glicemia y insulina estable, y brindar dietas ricas en fibra y en agua aumenta el volumen gástrico, lo cual también contribuye a una mayor sensación de saciedad, y emplear alimentos funcionales que aumentan la sensación de saciedad, que también pueden aumentar el metabolismo, como el café, el té verde, todos ellos estimulantes de la termogénesis y también aumentan el corazón. Como ven, hay muchos posibles efectos de los alimentos, patologías diferentes. Algunos ya van adquiriendo una conducta protectora para cierto tipo de enfermedades y son útiles para aterrizar las ideas que ustedes tienen en sus casos clínicos. Usen estas láminas para poder, como apoyo para el desarrollo de sus casos clínicos y tener pues, un alimento concreto, con una proporción concreta que puedan emplear en los pacientes de los casos clínicos. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Dime. Sí, se puede consumir en menos de 200 miligramos por día. O sea, una mujer colombiana que toda su vida ha tenido intoxicación de café, le va a decir, no consumas café. Hay un elemento cultural que estamos esperando diseñando. Igual en Italia es muy común consumir café con los días. Quizás darnos cuenta que no puede consumir un expreso, pero sí una taza americana, sobre todo en la mañana. El objetivo del curso es ese, para tener una respuesta. La primera es sí, puedes consumir café, luego saber cuánto dar un vaso de americano y saber qué dosis tiene ese medicamento y qué posibles efectos podría tener. ¿Y a qué hora darlo? Sería ahí. La avena simulaba también la melatonina. Entonces, es recomendable comer en el desayuno. Sí. O sea, no es como que te va a dar sueño. Como hay otros alimentos. La avena no se va a consumir sola.